Bienvenidos amigos de Perú 21, esta es la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Andrés Calderón, investigador de la Universidad del Pacífico y un especialista en temas de libertad de expresión. Andrés, ¿cómo está? Hola Oscar, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por atendernos. Vamos, empecemos a analizar un poco de lo que ha sido la semana política y creo que con usted amerita preguntarle que nos ayude a analizar los 5 meses, porque ya estamos próximos a cumplir 5 meses del gobierno de Pedro Castillo y la relación que éste ha tenido con los medios de comunicación. ¿Cómo le evalúa usted? ¿Qué análisis puede hacer de esta relación entre medios y gobierno en estos 5 meses de gestión de Pedro Castillo? A ver, creo que ha sido una relación marcada por el desdén. La percepción que ha mostrado el gobierno de Pedro Castillo sobre el rol que cumple la prensa como intermediario de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía es realmente preocupante, ¿no? Porque se percibe a la prensa como un actor político antes que como un intermediario, como mencionaba, y de esa manera se niega indirectamente el derecho que tienen los ciudadanos de conocer las explicaciones, las motivaciones y las acciones que está tomando el gobierno eh, y someterlo a algún tipo de escrutinio, ¿no? O sea, quisiéramos que los 33 millones de peruanos pudieran preguntarles cosas a sus autoridades, pero como esto no se puede hacer de manera practicable, justamente los medios de comunicación, el periodismo independiente sirve como este enlace al cual el gobierno ha tratado con por lo menos total indiferencia. Ujú. Justo nosotros escuchamos durante la semana que se fue a la ministra Betsy Chávez decir que el presidente no está, que el papel del presidente no es dar conferencias de prensa. ¿Qué piensa usted de esta forma de pensar de la ministra Chávez? Creo que es una mirada bastante sesgada y quizás hasta un poco miope de lo que significa una conferencia de prensa, ¿no? La conferencia de prensa no es simplemente para beneficio del medio de comunicación que pregunta, ¿no? Incluso muchas veces uno presencia una conferencia de prensa a través de los medios de comunicación y ni siquiera recuerda qué medio hace qué pregunta, ¿no? A veces sí, pero la mayoría de veces se confunden entre todas las voces. En realidad, los medios de comunicación en una conferencia de prensa tratan de trasladar la voz de los ciudadanos y tratan de plantear preguntas que de otro modo quizás las autoridades no responderían, ¿no? Las autoridades pueden venir con un discurso ya prearmado, con cosas fáciles para ellos de comunicar, pero hay verdades incómodas, hay interrogantes que no están siendo absueltas y que se logran finalmente solventar gracias a la posibilidad de plantear preguntas directas por parte de los hombres y mujeres de prensa y poder realizar también, como no, repreguntas, ¿no? El gobierno inauguró, bueno, reinauguró en Palacio de Gobierno la sala de cronistas, ¿verdad? La sala Ujú. de periodistas, ¿no? Eh, ¿Eso es suficiente para decir que el gobierno le está abriendo las puertas a la prensa precisamente en Palacio de Gobierno? No, por supuesto, ¿no? Las salas de cronistas o las salas para periodistas que cubren lugares de recurrencia, ¿no? Como puede ser el Palacio Legislativo, Poder Judicial y Presidencia, simplemente es una herramienta logística para el mejor desempeño de la labor. ¿Es necesario? Sí. ¿Es importante? Sí. Eh, ¿Es lo principal? Por supuesto que no. Y yo creo que acá es tan obvio que la principal falencia en la relación con los medios de comunicación y con el respeto de la libertad de expresión manifestada a través específicamente de la libertad de prensa, se manifiesta con
curiosamente o paradójicamente, con el silencio del presidente de la República, ¿no? Que no ha concedido ninguna entrevista desde incluso meses antes de las elecciones presidenciales en las que él fue electo, y digamos, rechazo a siquiera ya no comparecer, por lo menos ante entrevistas, sino cuando menos ante conferencias de prensa, ¿no? Ese silencio es justamente lo que marca esta relación de desdén y tirante desde el gobierno hacia los medios de comunicación. Claro que sí. Estamos a puertas de un nuevo año, Andrés, 2022. ¿Qué le recomendaría a usted, al presidente, al gobierno en general, para mejorar esa relación, no solo con los medios de comunicación, sino también la relación con los ciudadanos que tienen muchas dudas, muchas preguntas acerca del papel y el rol que están cumpliendo las autoridades que fueron elegidas? A ver, creo que una de las principales deficiencias del gobierno es la transparencia, ¿no? La falta de transparencia se puede manifestar de distintas formas, desde no registrar completamente las visitas que tiene el presidente hasta salir a escondidas a reunirse en un inmueble privado justamente para evitar el escrutinio público mandado por ley, ¿no? Eh, y, como no, también el poder responder a preguntas por parte de mujeres y hombres de prensa. Creo que ese oscurantismo, esas sombras de sospecha que se ciñen cada vez más sobre el gobierno, hacen que se genere, digamos, una suspicacia, una falta de confianza, ya no de los medios de comunicación, que finalmente, como decíamos, son intermediarios, sino de la ciudadanía sobre el gobierno. O sea, el discurso de victimización, de que tengo a la prensa en contra, em, ya no cala, ya no es suficiente. O sea, ya pasamos la etapa de las elecciones, en donde ciertamente la polarización creo que puede haber también generado que algunos medios de comunicación tengan actitudes más o menos hostiles hacia algunos candidatos. Eso ya culminó. Si el presidente mantiene este discurso de decir hay políticos, hay actores que no quieren reconocer el resultado de las elecciones, lo primero que habría que hacer es él demostrar con el ejemplo de que ya superó esa etapa, de que ya pasó la etapa de campaña, y que él no se va a comportar de esa manera, de como si los medios de comunicación o como si la ciudadanía no le pudiera exigir rendición de cuentas. Claro que le tiene que exigir rendición de cuentas, él no está compitiendo por nada, él está cumpliendo una función administrativa de representación de los ciudadanos, a los cuales simplemente está tratando de manera condescendiente de alguna forma, o simplemente sin ningún tipo de cuidado al no querer actuar de forma transparente. Ujú. Andrés, estuve revisando las redes sociales y precisamente usted compartió el último artículo del periodista Ricardo Uceda, escrito en el diario La República. Lamentablemente, Ricardo Uceda no va a seguir escribiendo, pero él nos dejó una reflexión que quiero leerla porque usted seguro ya lo ha leído, claro que sí, porque lo compartió en sus redes sociales, y quería analizar esta reflexión. Ricardo Uceda dice: fue la prensa no oficialista, defectuosa y enemistada entre sí, la que expuso la incapacidad y corrupción en su gobierno, está hablando en el gobierno de Pedro Castillo. No fue el Congreso ni el Ministerio Público. Esto también es motivo de celebración en las actuales circunstancias, pues nadie más lo iba a hacer. Y aquí quiero ir a dos reflexiones, o a reflexionar sobre en dos puntos específicos. Primero, ¿ya se puede hablar que hay en el Perú claramente una prensa oficialista? Em, Creo que hablar en esos términos es una crítica válida que se puede hacer a algunos medios de comunicación que pasan por agua tibia algunas actividades del gobierno, eh, pero al mismo tiempo es un término que a mí me choca un poco, porque nos hace pensar también en otro, que es la prensa opositora o prensa rival, ¿no? Cuando los medios de comunicación, en realidad, desde mi perspectiva, deben de alejarse
de la idea de ser actores políticos, ¿no? O sea, el rol del medio de comunicación es informar a la ciudadanía con prescindencia de cuál sea la percepción política que se genere en los ciudadanos, ¿no? De si están a favor o en contra de un gobierno, de si apoyan o no una moción de vacancia o una moción de disolución. Entonces, eh, creo que sí, creo que es parte de un mismo mal el hablar de prensa oficialista como el de hablar de prensa opositora, porque supone que la prensa se está poniendo un disfraz de actor político que no le corresponde, ¿no? Ambas manifestaciones, creo yo, son negativas para la percepción y para el bienestar ciudadano del rol que deberían cumplir los medios de comunicación. Claro, pero más que prensa opositora, por ejemplo, acá lo que dice usted habla y usa el término de prensa no oficialista. Esa prensa Uh que, -huh. vamos, no va a alinearse a lo que quiere que el gobierno lo que quiere el gobierno que se informe. Vamos, hay una prensa oficial, eso lo sabemos todos, que es el Diario El Peruano, TV Perú, Radio Nacional, que es la prensa oficial del Estado peruano. Pero hay una prensa oficialista, claro está, que se alinea precisamente a las líneas editoriales, ¿no?, de esos medios. Pero claro, la prensa no oficialista, y aquí Ricardo Seda lo que está hablando es que es la prensa oficialista la que ha puesto en evidencia la incapacidad de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Y aquí iba a la Sí. segunda reflexión. Lo que vimos todos hace 2 semanas fue un reportaje que, como muchos colegas han coincidido, hizo tambalear el gobierno. Este reportaje en donde veíamos claramente al presidente Pedro Castillo asistir a citas paralelas, no agendadas, ¿verdad?, en el registro de visitas oficial de Palacio de Gobierno, porque estas visitas eran en un despacho, en una especie de despacho clandestino en el distrito de Breña. Esto generó mucha expectativa de la oposición, ¿verdad?, de los políticos de oposición, que vieron la oportunidad de tomar este reportaje como un insumo para impulsar una moción de vacancia. Es que justamente a ese punto me refería, Oscar, cuando hablaba de que la prensa debe mantenerse alejado de un rol de operador político, ¿no? Y yo creo que los reportajes a los que te refieres de las 2 semanas seguidas de Cuarto Poder reflejan justamente los males eh, de quizás de la percepción equivocada de parte de la ciudadanía o de algunos actores políticos de qué es lo que hace la prensa, ¿no? La prensa no tumba gobiernos ni pone gobiernos, no decide ganadores ni perdedores en las pugnas políticas. Informa, ¿no? Traslada información que es relevante. Yo creo que más allá de lo que uno pueda pensar del desempeño de un programa periodístico o de un periodista en particular, ¿no? Y yo que sigo estos temas, por ejemplo, durante campaña fui crítico con algunos medios de comunicación, eh, eso no quita valor a la información que están trasladando, y la información que trasladaron estos dos reportajes era relevante con prescindencia de cuál fuera el resultado político que finalmente adoptara, ¿no? Entonces creo que le hace mucho daño que algunos actores políticos intenten atribuirle responsabilidad a los medios de comunicación por desenlaces políticos. Ocurrió también con el caso de Martín Vizcarra. Cuando Martín Vizcarra es vacado, muchos, y fue una decisión impopular, fue una decisión muy criticable, que yo también critiqué en su momento, muchos dijeron, fueron los medios de comunicación que revelaron oportunamente los chats o conversaciones de Martín Vizcarra con su exministro, que propiciaron justamente que se genere una ola política a favor de la vacancia en el Parlamento. No, los medios de comunicación no son responsables por las decisiones que van a tomar los políticos. De la misma manera que un medio de comunicación no es responsable por la decisión que van a tomar en el Congreso sobre si se admite o no se admite una moción de vacancia. Eso no solamente es una actitud, creo yo, infantil e irresponsable de los actores políticos que impulsan esa narrativa, sino que además terminan justamente desprestigiando indirectamente o intentando desprestigiar a los medios de comunicación y validar esa narrativa de victimización que creo que deberíamos desterrar, ¿no? O sea, Pedro Castillo no responde a los medios de comunicación porque dice que los medios de comunicación lo tratan mal. No, los medios de comunicación no tratan mal, los medios de comunicación informan, ¿no? Y si es que informan algo que es cierto y eso genera un impacto reputacional sobre él,
digamos, no hay que culparle no hay que culpar al mensajero, ¿no? Hay que culpar a quien traslada ese mensaje y es el gobierno y es Pedro Castillo el responsable por ese mensaje. Lo mismo que podemos decir con relación a la victimización de Pedro Castillo, lo mismo lo podemos decir con relación a los actores políticos que culpan o exoneran de culpa a algún medio de comunicación en función de sus intereses políticos con relación a un determinado desenlace. Ujú. Vamos, ¿y qué debió hacer el presidente Pedro Castillo? ¿Cuál debió ser la reacción del gobierno y del presidente Pedro Castillo cuando se enteró que el programa Cuarto Poder había hecho una investigación durante casi un mes en donde se le había descubierto en reuniones clandestinas? ¿Cuál debió ser la reacción de del gobierno? La misma que hasta ahorita no ha adoptado, ¿no? Transparencia, que solamente lo ha dicho de palabra y hasta han emitido un decreto supremo con lista de buenos deseos que todavía no tienen ninguna ejecución concreta. Si es que no había nada que ocultar, si es que efectivamente tales reuniones clandestinas eran de naturaleza personal y privada, bueno, entonces proporcionar el listado público, no esperar hasta que se lo requiera una comisión investigadora del Congreso o a que se lo requiera Contraloría o Ministerio Público, sino por iniciativa propia, mostrar el listado de quienes participaron en estas reuniones, pedir disculpas porque claramente estaban infringiendo la ley que regula la gestión de intereses, ¿no? Y la ley que regula las normas que regulan que el despacho presidencial está en Palacio de Gobierno. Y a partir de ese momento, además, o sea, no solamente transparentar aquello que están ocultando, sino que exponerse a un escrutinio por parte de quien podría hacerles preguntas que pudieran poner en duda esa tesis, ¿no? De que efectivamente eran reuniones privadas. Eso supone dar una entrevista a un medio de comunicación, ¿no? O a varios medios de comunicación como debió haberlo hecho desde antes del inicio de su mandato. Pero ahí vino el segundo, bueno, el problema del gobierno, ¿no? Que mandaron, y usted estuvo esa noche escuchando el audio en el mismo set de televisión que lo difundió, mandaron un emisario a negociar precisamente esa entrevista de la que hasta ahora no se da a ningún medio de comunicación, mandaron a negociar esa entrevista y pedir, este emisario salió a pedir que no se transmita el reportaje de Cuarto Poder porque el gobierno venía mal, estaban saliendo de un tema, pero a cambio el emisario, que es una persona muy cercana a Pedro Castillo, ofreció primicias. Y aquí se generó la polémica porque muchos dijeron, oigan, esto es parte de lo que puede hacer cualquier persona interesada, va y le ofrece a los periodistas primicias, noticias, y así trabajan algunos periodistas. Y aquí voy a mi pregunta. Yo personalmente no he trabajado así nunca, nunca me he guardado información. ¿Se puede dar como válida dentro de la práctica periodística, guardarse información a cambio de otra información que la fuente o que las personas interesadas te ofrezcan? ¿Es válido guardarse Claro. información? O sea, yo creo que es un dilema ético válido el de ver qué tipo de información, partiendo de la premisa de que ambas sean de interés público, le sirve más a la ciudadanía trasladar, ¿no? Y si es que hay una fuente que me dice, te puedo dar esta otra información que es más relevante para que la uses en lugar de la que ya tienes, presenta una controversia ética, pero válida para el periodista en el sentido de que tendrá que escoger cuál es más relevante porque no puede tener ambas. Sin embargo, esto no ocurre en este caso. Yo creo que esta es la diferencia. Muchas personas que han tratado de normalizar o pasar por agua tibia, acá no estamos hablando de una fuente cualquiera. Es más, yo creo que no era una fuente, porque no era una persona que había tenido un contacto previo con el periodista al que le hubiera estado trasladando información y que esta vez le esté ofreciendo otro tipo de información. Acá era una persona interesada, era un actor político interesado. Yo también creo, me parece que es una hipótesis válida, pensar que era un emisario del gobierno. No es una persona cualquiera, es una persona que ha estado acompañando al presidente en el Perú y en el extranjero, alojándolo y dándole cobija cuando ha necesitado estas reuniones clandestinas. Entonces, una persona tan ligada al gobierno que casi se comporta como un funcionario público y que se siente en la atribución de poder decidir
¿no? Y de poder decirle, oye, yo voy a hablar con el secretario general y voy a hablar con el presidente para que te demos a ti las primicias, para que tú tengas los titulares. Eso ya no está actuando, ya no estamos hablando de la relación entre fuente y periodista que tiene por objetivo final el interés público del ciudadano. Estamos hablando más bien de un funcionario interesado ofreciéndole una coima, no en dinero, pero una coima en especie, en titulares, a cambio de que un periodista no cumpla con su función. Porque al periodista, obviamente, le interesa informar públicamente que el presidente está teniendo reuniones clandestinas. Lo otro no tiene interés público. O sea, negociarle una entrevista a algo que ya debiera ser una obligación del presidente, no debería ser una moneda de cambio, más aún para quitarle información que al ciudadano le importa, ¿no? La existencia de estas reuniones clandestinas. Entonces, ese dilema ético que veíamos al inicio, yo creo que no existe en este caso. Yo creo que hay una mala acción, una acción casi delictiva por parte de la persona que está ofreciendo ese intercambio, con el objetivo de que un periodista incumpla con su labor informativa. Y entonces, Andrés, ¿en qué momento dejamos de sorprendernos, de asquearnos o de indignarnos precisamente de un acto como el que usted describe, de una persona que prácticamente está ofreciendo una coima simbólica a un periodista para que no publique información? ¿En qué momento dejamos en qué momento normalizamos estas cosas? Creo que hay un problema, espero no generalizado, pero hay mucho tribalismo en la opinión pública o en quienes difunden algún tipo de opinión, ¿no? O sea, y esto es, si yo creo que un medio de comunicación es malo porque creo que ha hecho una mala labor, entonces normalizo ese tipo de conductas, ¿no? Y si yo creo que más bien el medio de comunicación tiene una línea editorial o tiene un tipo de cobertura periodística que es de mi agrado, entonces digo, me pongo la camiseta del medio de comunicación y nos olvidamos de poder mirar las cosas desde una perspectiva un poco más objetiva y desapasionada, ¿no? A mí, de hecho, me causa un poco de gracia que hayan personas que digan, oye, está mal que incluso salgas en ese medio de comunicación, en ese programa, porque tú has sido crítico con ese programa. Yo digo, me parece absurdo, me parece tribalista no poder hablar con personas con las que uno discrepa, ¿no? Y no poder advertir cosas que son alarmantes como las que estaba revelando ese medio de comunicación. Entonces, esta lógica de mirar la política y mirar también la labor periodística con pintura de guerra y con camisetas de fútbol, cual si fuéramos barras bravas, genera justamente este acorazamiento, ¿no? Esta indiferencia ante hechos negativos, ¿no? Y entonces se termina banalizando o normalizando algo que en realidad en sí mismo es muy grave, y es muy grave en el contexto de lo que ocurre, de que efectivamente hay un presidente que no da respuestas hace 5 o 6 meses y que además hace constantes amenazas con relación a beneficios que les quiere otorgar a algunos medios de comunicación, como por ejemplo estos medios regionales que se están formando, a los cuales aparentemente se les habría ofrecido la posibilidad de otorgarles publicidad estatal, y más bien existe una amenaza directa diciendo a los medios de Lima no les voy a otorgar ningún centavo, ¿no? Entonces, cuando miramos ese panorama completo, ¿cómo no indignarse o cómo no sorprenderse negativamente cuando existe una persona tan cercana al gobierno que le está diciendo directamente a un medio de comunicación, te doy un premio si te quedas callado? Eso me parece, desde una perspectiva objetiva y además destribalizada, eh, inobjetable, increíble que no nos moleste ese tipo de situaciones. Claro, por eso le preguntaba en qué momento dejó de indignarnos esas situaciones, por qué ya no nos molesta, ¿no? ¿Por qué quizá antes sí veíamos esto y nos indignábamos y levantábamos la voz de protesta, quizá en en solidaridad, muchos medios de comunicación o se solidarizaban con otros medios que trataban de callarlos, pero ahora, caramba, hemos visto que esto ya no es así. No hay, por lo menos, cuando se trata de estas cosas que para algunos es muy chocante,
pero para otros no. Entonces ya se está normalizando algo que creo yo, y no sé si usted coincide conmigo, que es más ya por un afán ideológico también, ¿o no? Creo que probablemente haya algo de motivación ideológica y es normal que hayan algunas personas, opinantes, incluso periodistas y medios de comunicación que tengan simpatías hacia un lado y hacia otro, pero en este caso, o sea, los sucesos que estamos viendo, la actitud que tiene en general el gobierno de Pedro Castillo hacia la prensa y la forma de tratarlos y de concebirlos, como yo decía, una forma servil, ¿no? De que tienes que apoyar al gobierno y que tienes que callarte en las cosas incómodas, eso no tiene tinte político, no tiene bandera. O sea, podría ser Keiko Fujimori la presidenta o Rafael López Aliaga el presidente y tratar de esa manera a la prensa crítica, a la prensa que sea quizás más hacia la izquierda, y a todos debería indignarnos por igual, ¿no? Entonces, si hay motivaciones políticas, lamentablemente entonces se está cumpliendo la profecía de que los medios o de quienes tienen influencia en la opinión pública se están convirtiendo en actores políticos, ¿no? No están haciendo un análisis objetivo, no están mirándolo desde una perspectiva desapasionada, ¿no? Y caímos en el tribalismo, caímos en el hinchaje y en la barra brava de que solamente me indigna aquello que está distante a mi forma de pensamiento político, ideológico o simpatías personales con relación a al rol que cumple un medio de comunicación o no. Bien, Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, le agradezco. Gracias, Oscar. Muy entretenida la conversación. No, muchísimas gracias a usted. Siempre es un gusto tenerlo en Perú 21. Bien, fue Andrés Calderón, investigador de la Universidad del Pacífico, especialista en temas de libertad de expresión. Si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de este domingo de Perú 21. También esta entrevista la va a encontrar en la página web www.peru21.pe. Y si usted nos está viendo a través de YouTube, no olvide suscribirse. Aquí abajito va a haber una campanita de notificaciones y un botoncito que dice suscribirme. Hágale clic ahí y usted recibirá todas las notificaciones de Perú 21 TV. Bueno, pues mi nombre es Oscar Quispe y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.